Hola y bienvenidos a De Física. Hoy vamos a resolver un problema sobre torque o momento de fuerza. Este problema nos indica que tenemos un perfil de acero paraboladizo de 3 metros que está pivoteado en el muro en el punto A, tal como se indica en esta figura. Nos piden determinar el momento producido por la fuerza de 4 kN alrededor del punto A si esta fuerza forma un ángulo θ igual a 45 grados con la horizontal. Bien, para dar solución a este problema, en primer lugar vamos a empezar realizando la descomposición de esta fuerza F. Como observamos gráficamente, forma un ángulo θ con la horizontal y yo puedo trazar aquí sus componentes rectangulares. Tendría por aquí la componente X de esta fuerza y hacia abajo la componente Y de la fuerza F. En el perfil de acero, estas estarían actuando, la fuerza X aquí y la fuerza Y en esta dirección. Ya que sabemos que el ángulo θ es 45 grados, podemos calcular el módulo de cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, la componente X de la fuerza será igual al módulo de la fuerza F por el coseno del ángulo θ. Sabiendo que la fuerza F es 4 kN, es decir, 4000 newtons, y el ángulo θ es 45 grados. Efectuando esta operación obtendríamos que la componente en X de la fuerza es 2828.4 newtons. De forma similar calculamos la componente en Y. Tendríamos que el módulo de la componente en Y sería el módulo de la fuerza F por el seno del ángulo θ. Reemplazando una vez más el valor de la fuerza igual 4000 newtons, seno el ángulo θ 45 grados, obtenemos que la componente en Y tiene un módulo de 2828.4 newtons. Ahora, para hacerlo con mayor detalle, vamos a calcular el torque o momento de fuerza que produce cada una de estas componentes. Vamos a empezar determinando el momento de fuerza que produce la componente X de la fuerza F. Para calcular el momento que produce, recuerden que debemos tener en primer lugar un eje de giro. En este problema nos indican que este perfil de acero está pivotado en el punto A, por lo que vamos a dibujar la línea de acción de la componente X de la fuerza. Esta línea de acción corresponde a la línea punteada que hemos dibujado aquí y el vector R o brazo de momento corresponde al vector desde el punto de pivote hacia la línea de acción de la fuerza. En este caso lo hemos denotado por R1. Recuerden que al tratarse de un vector, este vector se puede trasladar y podríamos también dibujarlo en esta zona. Con esto vamos a determinar cuál es el ángulo entre el vector R1 y el vector f de x. Recordemos aquí que el ángulo se mide desde el vector R hacia el vector fuerza en sentido antihorario. Si observamos en la imagen, este ángulo corresponde a un alfa igual a 90 grados. Pasamos entonces a la definición de torque o momento de fuerza. El momento de fuerza producido por la fuerza X en este caso será igual a R1 producto vectorial con la componente X de la fuerza. Podemos reemplazar esta expresión a través de los módulos de los vectores, recordando que el producto vectorial es igual al módulo de R1 por el módulo de la fuerza por el seno del ángulo entre estos dos vectores, es decir, el seno del ángulo alfa. Y esto lo vamos a multiplicar por un vector unitario en la dirección normal a R1 y a la fuerza F sub X. Este vector solo nos va a servir de referencia para saber cuál es la dirección del momento resultante. Entonces tendríamos que el momento para esta fuerza, el módulo de R1 corresponde a 0.45 metros. La fuerza habíamos calculado que corresponde a 2828.4 newtons. El ángulo alfa habíamos indicado aquí que corresponde a 90 grados por el vector unitario. Efectuamos la operación y obtenemos que el momento de fuerza para esta componente será igual a 1272.8 newton por metro. Ahora, de forma similar, vamos a trabajar con la fuerza en el eje Y. Calcularemos aquí también entonces el momento que produce esta fuerza. Para ello vamos a extender la línea de acción de esta fuerza y trazamos el vector R o brazo de momento desde el pivote hacia la línea de acción de la fuerza F sub Y. En este caso lo estamos denotando por R sub 2. De igual manera que en el caso anterior, este vector R2 lo podemos trasladar y podríamos dibujarlo de esta forma. Ahora mediremos el ángulo alfa desde el vector R2 hacia la fuerza F, pero en sentido antihorario. Esto corresponderá al ángulo alfa y es 270 grados. Una vez más, el momento que produce esta fuerza será igual
a R2 por el vector fuerza, donde, al igual que en el caso anterior, podemos expresarlo a través del módulo de R2 por el módulo de F sub y por el seno del ángulo entre estos dos vectores por un vector unitario en la dirección normal al plano que forman estos dos vectores. Gráficamente podemos ver que el módulo de R2 corresponde a 3 metros, el módulo de F sub y lo hemos calculado, corresponde a 2828.4 newtons, el ángulo alfa acabamos de determinar que corresponde a 270 grados, seno de 270 por el vector unitario. Efectuamos la operación y obtenemos el momento que produce esta fuerza, el cual es igual a menos 8485.2 newton por metro. Ya que hemos calculado el momento que produce cada una de las componentes de esta fuerza, pasaremos a determinar el momento total que produce esta fuerza alrededor del punto A. Por definición, ese momento corresponde al producto vectorial de R por la fuerza F. Dado que nosotros hemos calculado los momentos que produce cada una de las componentes, pues podemos expresar esto como el momento que produce la componente X más el momento que produce la componente Y. Recordando los valores, el momento que produce la componente X corresponde a 1272.8 y el momento producido por la componente Y es menos 8485.2 Nm. Efectuamos la operación y obtenemos que el momento alrededor del punto A producido por esta fuerza de 4 kN es menos 7212.4. Aquí recordarles nuevamente que el signo negativo solamente nos está indicando que este torque o momento de fuerza se encuentra en el sentido negativo del eje perpendicular al plano que forma R con el vector fuerza. Bien, espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.